En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es domingo 23 de abril de 2017. Esta es la emisión 17.770 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Hoy es el Día del Idioma. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Hola, soy Pedro, y en mi barrio existen 3 tipos de vecinos. El que manipula las redes de gas y va a la cárcel, el que por usar conexiones ilegales podría causar explosiones, incendios e intoxicaciones, y vecinos de los buenos que disfrutamos ser clientes de EPM. Reporta conexiones ilegales al 4444-115 en el Valle de Aburrá o al 018-415-115 para el resto de Antioquia y conoce las alternativas EPM para ser vecinos de los buenos. Por ti estamos ahí, EPM. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín continúa esta mañana el diálogo iniciado ayer con el director del hospital, Pablo Tobón Uribe, médico Andrés Aguirre Martínez. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. En esta emisión de domingo continuamos dialogando con el director del hospital, Pablo Tobón Uribe, médico Andrés Aguirre Martínez. De nuevo le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Y continuamos analizando un poco el informe que usted presentó, el informe de labores, por decir algo, que presentó a la sociedad, o en nombre de la Sociedad San Pablo, el pasado martes en el Country Club. Hizo mucho énfasis allí en una expresión: evitar el sufrimiento innecesario. ¿A qué se refirió concretamente? Lo debo expresar, y nuevamente buenos días, con los buenos días a todos. La vida humana es de una fragilidad impresionante. El sufrimiento y el dolor son connaturales a la vida del ser humano. Pero lo que sí es un contrasentido es que en el proceso de atención en salud infligamos sufrimientos que no debieron haberse dado, ¿sí? Y de todo orden. Me refiero, por ejemplo, a cosas administrativas. Poner a la gente en una angustia de si le vamos a o no, o si su EPS le va a autorizar la atención o no, si el médico va a venir o no va a venir. Pero otro caso específico, el de las infecciones adquiridas en el cuidado de la salud. Tenerle que decir a una persona que se infectó, que es un riesgo normal, pero que para la persona es absolutamente anormal. Yo digo esto, una cosa es la estadística, la normalidad estadística, y otra cosa es si podemos llamar a eso la normalidad personal. Es anormal para una persona. Y lograr que un grupo humano como el del hospital tenga siempre en consideración que el gran reto que tenemos en nuestro cuidado es no infligir sufrimiento innecesario. Para mí como director es un elemento absolutamente esencial en la vida del hospital. Y pudimos mostrar logros que yo debo decir, porque son de la gente del hospital, impresionantes en términos de cómo las infecciones de nuestros pacientes que están en cuidados intensivos muy especialmente lograron reducirse a límites que están muy por debajo de hospitales de talla internacional, no para sentirnos con una falsa vanidad, sino para retarnos en que tenemos que seguir haciendo esa tarea que salva vidas humanas y que, como nuevamente bien lo expresé allá y usted lo vuelve a traer aquí, evita ese sufrimiento innecesario. También el Hospital Pablo Tobón Uribe se ha convertido en un hospital universitario por excelencia. Es parte de la tarea. Un hospital hoy en día que debe cumplir 3 tareas.
porque hoy en día yo lo iba a expresar en negativo, expresemos lo mejor en forma positiva. Las grandes tareas de un hospital son la asistencia, la generación de conocimiento, que es la investigación, y la transmisión de ese conocimiento y de la experiencia en la formación de las personas, del recurso humano. Ningún sistema de salud en el mundo puede ser sostenible si no está transmitiendo ese conocimiento a médicos, enfermeras, nutricionistas, químicos e incluso administradores. Hoy el hospital tiene un número muy importante de personas que rotan por nuestra institución, más de 16 convenios que se denominan docencia-servicio con distintas facultades de medicina del país y con unos niveles de satisfacción para nuestros estudiantes muy, muy altos. Ellos vienen aquí a no hacer el trabajo que nosotros no queremos hacer, sino a formarse. Y debo decir, a transformarse como personas. No solamente transmitimos un conocimiento y una destreza en términos de lo que es estrictamente la salud, sino en términos de los valores y principios en los que cree firmemente y creemos en este hospital. Y eso nos llevó también a algo que en esa rendición de cuentas expresamos, y es que después de casi 3 años, aquí se mastica todo, se delibera, se piensa, se reflexiona, no se hace por chispazos. Después de 3 años de reflexionar, analizar, conocer distintas experiencias nacionales e internacionales, el hospital llega a una alianza con la Universidad EIA para crear una nueva escuela de ciencias de la vida que tendrá como primer objetivo una nueva facultad de medicina que ya está en proceso de trámite. Esto no quiere decir que ya tengamos listas las matrículas para la gente, pero que esperamos que en un año seamos capaces de decirle a la comunidad que tenemos una capacidad de formar estudiantes en medicina con la participación, insisto, de estas 2 entidades. La EIA tiene muchos de sus programas de ingeniería acreditados. Esto es una alianza que uno puede decir es sinérgica, nos apoyamos, nos aportamos para darle a la sociedad un mejor grupo de personas que pueda seguir cuidando la salud. Así que esa es otra gran noticia que profundiza esa tarea docente que tenemos y en la que también nos sentimos muy contentos. En ese balance presentado por ustedes del Hospital Pablo Tobón Uribe también hay que resaltar los dineros asignados para la formación del personal. El hospital está invirtiendo más de 10.000 millones de pesos en formación de las personas y de ellos cerca de 2.500 millones de pesos para la formación avanzada, para la gente que tiene los mejores desempeños en áreas que la comunidad necesita. El hospital mira que la atención y el acceso mejor a un recurso humano especializado en Colombia tiene dificultades. Ya los estudios sobre personas y recurso humano en Colombia muestran que hay un déficit importante, no solamente de médicos y enfermeras, sino además de médicos especialistas. Y es el dividendo que le da el hospital a la sociedad. Gente que quiere, pero es que no tiene los medios económicos. Los médicos, las enfermeras están casados, tienen hijos, no se pueden ir 2, 3 años a tener una formación avanzada, y el hospital da esa posibilidad para que a su vez, una vez que ellos regresen, que regresan prácticamente el 100% de las personas, puedan devolverle a la sociedad ese conocimiento y destreza en los servicios que ellos necesitan. Hemos formado en más de 120 personas en ese campo, en las áreas muy especializadas de endocrinología de adultos y de pediatría, en el área de trasplantes de adultos y de niños, en el área de neurología, de procesos neurológicos avanzados, de cuidado crítico. Y esos son los dividendos de la sociedad, que cuando alguien nos toque la puerta pueda encontrar el acceso a un recurso especializado, humano, con el alma del hospital y con un alto nivel de conocimiento. Para evitar la rutina, doctor Andrés, también en el Hospital Pablo Tobón Uribe hay un área dedicada hoy a promover conocimiento e innovación. Sí, tenemos una unidad de investigación
la dirige un médico internista con una maestría en epidemiología y tiene PhDs, gente con doctorado. El hospital hoy dentro de los rankings de publicación científica aparece como uno de los que lidera ese ranking en Colombia. Tenemos grupos en el área de gastroenterología, de patología, de cuidados al final de la vida, que nos están permitiendo generar ese conocimiento y transmitirlo a través de publicaciones de un alto reconocimiento científico a nivel internacional. Es parte de la tarea de un hospital crear y divulgar ese conocimiento. Siempre he puesto la metáfora que aquí la riqueza de la verdad es al contrario de la riqueza material. La riqueza material se obtiene acumulando riqueza. La riqueza de la ciencia se obtiene es divulgando esa riqueza y que otros la cojan, compartiendo esa riqueza. Una verdad que nadie conoce es una pobre verdad. La verdad necesita ser conocida y necesita ser practicada, y es otro de los enormes dividendos que el hospital le quiere dar a la sociedad. Un dividendo que produce obviamente mucha satisfacción, pero que no es para vanidad ni mucho menos, es que el hospital figura entre las 5 marcas reconocidas del país. Eso fue una cosa muy bonita. Esto lo hace esta firma de reputación que es Merco. Nosotros no trabajamos para eso, es la sociedad la que nos reconoce. Hay entidades como los Andes, el Metro de Medellín, que tienen sin duda una resonancia a nivel del país, pero que el hospital aparezca de cuarto en esas 5 marcas, para nosotros, además de un estímulo, es una tremenda responsabilidad y compromiso. Y así lo vemos. El vínculo que hacen las personas que llegan al hospital es muy grande, y eso hay que conservarlo y hay que cuidarlo. Es la cultura con alma. Lo expresé, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, lo leí en un libro de un sociólogo recién fallecido, sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, que habla de la ceguera moral y que habla de un término muy de salud, adiaforesis moral. Diaforesis es sudar, adiaforesis es no sudar, y moral tiene que ver con el bien y con el mal. Y lo que él está expresando, vemos el mal y ya ni siquiera sudamos, ya no nos produce absolutamente nada. Y este hospital llora viendo y palpando el sufrimiento del ser humano, y seguiremos siendo sensibles a ese sufrimiento, y esto es lo que conlleva a cosas tan bonitas como que la percepción de nuestros pacientes sea muy alta, a que la sociedad reconozca esa tarea del hospital, y repito, más que un estímulo, es un enorme compromiso para seguir por esa senda. Pero ustedes han seguido trabajando por fuera de Medellín. Seguimos divulgando muchas de las cosas que hace el hospital. El director pertenece a varias juntas, a la Junta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a la de la Organización para la Excelencia en Salud. Recibimos muchas visitas, salimos incluso a hacer gestión y mejorar gestión por fuera. Tenemos una subregión en Antioquia, que es la subregión de Occidente, y ahora estamos en Granada, una población que sufrió todas las consecuencias de la violencia, interviniendo procesos para que tener allá un mejor hospital, para que los educadores también tengan capacitación en primeros auxilios, para que gente que no puede desplazarse a Medellín pueda tener la asistencia de alta especialidad del hospital. Y es una metáfora que aquí hemos dicho, y es que el prójimo no es solamente el que se te aproxima, sino aquel que hay que salir a buscar y al cual hay que aproximarse. Y seguirá siendo una tarea del hospital. ¿Cómo salir de, lo decía el anterior director, de las mallas del hospital e ir a buscar a donde nos necesitan, de acuerdo con nuestra capacidad, de acuerdo con nuestra posibilidad, pero para intervenir y transformar realidades sociales y construir un mejor país? Doctor Andrés, hay un debate hoy acerca de los muchachos, los llamados millennials, y nosotros los que ya hemos vivido pues más tiempo. Pero entonces, en definitiva, ¿millennials o dinosaurios? ¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando hoy en el mundo? Yo lo expresé que buena parte de la responsabilidad la tenemos los dinosaurios, que no es tanto la responsabilidad de los millennials. Y expresé que uno de los grandes problemas es la pérdida del sentido de las cosas, y que cuando se pierde ese sentido y uno simplemente se ve un apretabotones, yo utilicé una metáfora, y es que un equipo de laboratorio da resultados, pero no da de sí mismo.
Un tensiómetro da una cifra de la presión arterial, pero tampoco da de sí mismo. Y que hoy tenemos los dinosaurios, tenemos a los millennials, a estos jóvenes que son la esperanza y que deben ser apretando botones y sin entender, simplemente produciendo, máquinas de producir cosas, y después los criticamos cuando no somos capaces de inspirarlos, cuando no somos capaces de enseñar la magia poderosa que hay dentro de cada uno de nosotros para servir a los demás. Y la experiencia del hospital es que esos millennials, los que aquí tenemos y formamos, antes nos dan ejemplo a los dinosaurios, de cómo servir y de cómo ser y proyectarse y querer ser mejor persona. Doctor Andrés, lo alejo un poquito del Hospital Pablo Tobón Uribe para hablar de una palabra que este año, sobre todo en primer trimestre, copó por semanas el escenario informativo. A ver, ¿qué le dice a usted la palabra Odebrecht? Es terrible los mensajes que hemos dado social y sobre todo la alta clase social, que uno no espera que tenga unos comportamientos tan bajos. ¿Sí? El hombre siempre está abierto al mal, a obrar mal. Pero quienes más han recibido, quienes más han tenido formación, es absolutamente inexcusable. Odebrecht lleva una realidad cotidiana del país y es la corrupción. Y debo expresar que a mí la corrupción que más me preocupa no es la que da ni siquiera titulares de prensa, sino la corrupción cotidiana, esas pequeñas transgresiones de las normas que nadie ve como que está haciendo nada indebido y que producen grandes males sociales. El no cotizar adecuadamente a la seguridad social, el montarse al Transmilenio sin pagar. Y también debo expresar, tremendo que hemos vuelto a los villanos, los hemos vuelto héroes. Al que hace una cosa indebida no lo pescan, sale a hacer alarde de eso. Y es muy triste, yo creo que esto va a tardar generaciones, porque esto no es cuestión de anuncios. Debo decir, vemos muchos anuncios de lucha contra la corrupción y es mejor hechos, más callados. Yo quisiera decir que en forma más callada se lograran impactos y no hacernos creer que esta realidad cambió porque haya bloques antibúsqueda de corrupción. Esto exige una reflexión a la clase empresarial, qué ejemplo estamos dando para esos millennials, qué ejemplo estamos dando los dinosaurios en esos términos, y volver, por eso nuevamente la diaforesis moral, a sentirnos avergonzados, a sentir que no podemos vivir con la conciencia tranquila, que siempre tiene que haber una inquietud de cómo hacer las cosas mejor, cómo dar mejor ejemplo, cómo adecuarse más, incorporar dentro de sí mismo el orden social, y Colombia desafortunadamente en eso perdemos el año. Pero ¿en qué momento se perdió, verdad, esa decencia? Porque siempre se hablaba de las buenas familias. Sí, es desafortunado. Yo creo que las enormes señales económicas que da una sociedad que cifra todo el desarrollo, y ya lo han dicho otros, en el Producto Interno Bruto, en la ambición por el enriquecimiento. El exitoso es el que tiene, no el que realmente es y hace por los demás. Y esto es un hecho que en Colombia, desafortunadamente, como en otras partes del mundo, porque hemos visto escándalos también de carácter internacional, ¿cierto? La famosa crisis del 2008 fue también una desmedida ambición. Yo quisiera ver siempre en los balances de las empresas más énfasis en lo social, más énfasis en el ejemplo que se está dando, y decir que exitoso es incluso que por defender principios ser capaces de sacrificar la rentabilidad o la participación en un mercado o la destrucción de los bosques por talar de manera indebida. Vamos a tener que cambiar el discurso de lo que significa ser exitoso, porque la corrupción al final es un fracaso enorme, personal y de toda la sociedad, y genera enorme sufrimiento. Y los líderes, quienes están hoy proyectando y siendo los modelos, somos los que tenemos que cambiar el discurso y el lenguaje y sin duda la manera de actuar. ¿Le estará haciendo daño a la sociedad también esa expresión que se está volviendo común a veces, sobre todo con los borrachos? Usted no sabe quién soy yo. Es terrible, yo aquí también lo expresé. Esa es una expresión de ego. En mi cuenta de Twitter, yo acabo hace unos días de poner que el que alimenta el ego desnutre a la persona.
Si algo debe ser el ser humano es la humildad. Y hoy nos está haciendo también daño esa necesidad de figurar, incluso haciendo el mal. También lo trata Zygmunt Bauman. Dice una frase terrible: ¿qué importa salir en la televisión, incluso con esposas y cadenas, con tal de salir en la televisión? Al menos le puedo decir a alguien: me viste anoche en tal canal. Es muy triste que hasta este punto hayamos llegado. Doctor Andrés, unos minutos finales para una reflexión sobre esos retos que tiene el Hospital Pablo Tobón Uribe en 2017, después de la tarea titánica del 2016. Bueno, hay enormes retos. Uno de ellos, que también estamos empeñados, es que la gente se está enfermando de otras maneras. Estamos hoy frente a el enfermo crónico y el enfermo ya de edad avanzada, y tenemos el reto de explorar nuevos ámbitos de atención. Algo que no mencioné en la rendición de cuentas, pero es un enorme reto, y en esto en muchas otras empresas pueden y en otros sectores nos llevan la delantera, es el uso del Big Data, la inteligencia artificial, en este caso para impactar la calidad de la atención. La inteligencia artificial nos podría ayudar a tomar mejores decisiones, el manejo de los grandes datos, a entender mejor lo que estamos haciendo y cómo poder transformar la realidad del hospital, seguir escalando la operación. Tenemos hoy 527 camas, pero el hospital deberá llegar a 700 camas. Este proyecto de Escuela de Ciencias de la Vida, pero sin duda el reto siempre que está siempre en la base de todo es esa transmisión de la cultura con alma del hospital, de la sensibilidad social, de ser capaz de convertir al extraño en alguien de nuestra entraña al que nos debemos, y hacer las cosas con altruismo, movidos por una necesidad real de crear una sociedad más equitativa y mucho más justa. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Los retos son enormes. El hospital también tendrá que seguir sorteando esta crisis de salud, que es real y que desafortunadamente el alto gobierno no la menciona, no está haciendo lo adecuado, y que, como expresé, la sociedad es la gran perdedora en esta tarea. Pero no podemos desfallecer, tenemos que dar en las crisis, como se dice, y es real, dar lo mejor de nosotros y buscar la mejor manera de sortear una situación que tarde o temprano tendrá que ser superada. ¿Y las personas seguirán siendo el alma del Hospital Pablo Tobón Uribe? Es que si no, no es el Hospital Pablo Tobón Uribe. Aquí yo uso un meme que se le llama, como se le llama eso, y es que los hospitales no son edificios. Igual que una casa no es lo mismo que un hogar. Uno puede tener una muy buena casa y un desastre de hogar, y puede no tener casa e incluso tener un hogar y estar ahí arrimadito. El hospital no es el edificio. El edificio es una expresión corpórea que nos permite hacer las cosas. Hace poco le decía a una enfermera: ¿qué tal que no tuviéramos esa dimensión corpórea? Un paciente de una habitación nos llama y no debería entrar si son un espíritu, y si va a entrar espíritus hay que llamar al psiquiatra porque está haciendo alucinaciones. Así que hay un gran reto, ese trabajo cultural, pero a su vez la disciplina de seguir siendo mejores científicamente, técnicamente, para poder servir al prójimo. Doctor Andrés Aguirre Martínez, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, muchísimas gracias por haber atendido el Noticiero Económico Antioqueño en las emisiones de ayer sábado y hoy domingo. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Es un gusto, para mí fue un orgullo aparecer en el libro de los cacaos. Un saludo muy especial, y así ya hayan pasado unas felices Pascuas de Resurrección para toda la gente del noticiero y todos los oyentes. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Gracias por su atención. Le invitamos a la emisión de mañana. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestras emisiones en el canal de YouTube Noticiero Económico. En la dirección J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. Muy buenos días.